La lingüística forense. La lingüística forense es una disciplina que se describe a sí misma como la interfaz entre el lenguaje y el derecho, la cual se encarga del estudio de la relación entre estas dos ciencias, relación que se ha ido estrechando con el paso del tiempo, generando así la creciente frecuencia de lingüistas como testigos expertos. El origen de esta disciplina se remonta a 1968, en el que se publicó el libro The Evidence Statements, A Case of Forensic Linguistics de Svartbæk. Más sin embargo, no ha sido hasta los 90 cuando esta tuvo su apogeo. En los procedimientos judiciales se crearon diferentes asociaciones profesionales y la aparición de la revista Forensic Linguistic. Esta disciplina ha venido una creciente profesionalización en los países que usan el common law como guía. La lingüística forense se divide en tres ramas que son el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial y el lenguaje probatorio. En primer lugar, el lenguaje jurídico, una definición amplia, nos podría señalar que es aquel que se encarga de la interpretación del análisis del lenguaje en textos legales. Partiré de la importancia en el derecho que se le da a la interpretación del juez con respecto a la norma, una interpretación que se puede dar de varias maneras gracias a la ambigüedad del lenguaje. Aquí explicaré la teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky, la cual plantea que el ser humano tiene la capacidad infinita de crear oraciones y estas pueden tener diferentes sentidos sintácticos, lo cual da como resultado una variedad de significados a la frase. Un ejemplo claro de esto es la oración: Sebastián cantó una canción de rencor sobre su butaca favorita. Aquí se pueden realizar dos diagramas arbóreos para interpretaciones distintas según la gramática generativa. La primera exhibe el verbo teniendo como objeto la canción de rencor, es decir, Sebastián cantó una canción de rencor sentado sobre su butaca favorita. La segunda interpretación afirma que Sebastián cantó una canción de rencor acerca de su butaca favorita. Un ejemplo más acercado al derecho sería: deberán reclutarse los hombres y las mujeres jóvenes. Se evidencia claramente una ambigüedad referencial, pues jóvenes puede calificar a ambos o solamente a mujeres, y así la referencia es ambigua. Aterrizando un poco lo anteriormente dicho al caso colombiano, se puede evidenciar este tipo de ambigüedades en el artículo 42 de la Constitución colombiana, que ha generado tanta controversia por el concepto de familia, el cual tiene una ambigüedad, la cual dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, pues decisiones puede competirle a ambos en conjunto o por separado, un hombre y una mujer. En segundo lugar, el lenguaje judicial. Este se encarga del análisis del discurso de los actores judiciales. Para explicar este punto, realizaré un breve análisis del discurso en torno a un fragmento de la película El abogado del diablo que veremos a continuación. ¿Has tenido problemas con tu disciplina en clase de matemáticas este año? No, No. ¿No es verdad que el señor Gettys ha tenido que hablar contigo repetidamente sobre tu comportamiento? ¿No es por eso que te pidió que te quedaras después de clase? no. ¿Te han pedido otros maestros que te quedes después de clases? Una o dos veces. ¿Hablaron sobre tu comportamiento? Objeción. Insustancial. Busco el motivo. Denegada. Puede responder la pregunta. No sé qué querían los otros maestros. Tendría que hablar con ellos. ¿Pasas notas en clases, Bárbara? Tal vez una nota que hiciera burla del señor Gettys. No. ¿No? ¿Jamás lo llamaste un asqueroso monstruo cerdo? Orden en la corte. No. Señoría, he premarcado esto como prueba A. Objeción. Señoría, hemos tenido suficiente tiempo para revelar pruebas. Aceptaré esto, señor Lomax. También le sugiero que si tiene alguna otra prueba, la revele a su debido tiempo o se la guarde. Lo siento, Bárbara, me equivoqué. Dice gran marrano bestia. Esta es tu letra, ¿no es cierto? Sí, Escribiste esto en la clase del señor pero fue Gettys. una broma. Es un gran marrano bestia. Probablemente come 1000 panqueques en el desayuno. Aquí te refieres al señor Gettys, ¿no es así? Se suponía que era una simple broma. ¿Alguna vez has tenido una fiesta en tu casa, Bárbara, cuando tus padres no han estado? Objeción, señoría, irrelevante. Credibilidad y prejuicio. Denegada. Responda la pregunta. Sí.
¿Alguna vez has oído del juego Lugares Especiales? Estás bajo juramento. La carrera de un hombre, su reputación, su vida está en juego. Esto no es una broma. ¿Has jugado el juego llamado Lugares Especiales? Sí. ¿Es un juego de naturaleza sexual? ¿Es un juego de naturaleza sexual? Solamente lo jugamos una vez. La fiesta especial, Bárbara. Fue la primera vez que contaste la historia sobre el señor Gettys, ¿no es así? Sí. Hablé con otros de los niños que estuvieron ese día, Bárbara. ¿Se te ocurre algo más que pudieron haberme dicho sobre esa fiesta? Objeción, señoría. Si tiene otros testigos, que los llame. Si necesito llamar a esos niños, lo haré. Es fundada la objeción, señor Lomax. Reestructure su pregunta. Amenazaste a esos niños, ¿no es verdad? Fue como sucedió. Les dijiste que mintieran, que declararan falsamente que el señor Gettys les había hecho daño. Señor, esas cosas pasaron. Porque si no lo hacían, le contarías a todos sobre esa fiesta especial. Me pasaron a mí. Así que inventaste una historia. Una historia especial. Una historia sobre un maestro de matemáticas que era duro contigo, te hacía quedarte después de clase. Un gran marrano bestia que no te gustaba. Eso es lo que en realidad pasó, ¿no es así? No. Lo que pasó es que no quería ser la única. ¡Maldito embustero malnacido! ¡Maldito abogado! ¡Es mentira! ¡Tranquilízate! ¡Mentira! ¡A ese hombre! ¡No es posible! La conversación necesita y construye un contexto, es decir, un entorno físico o lingüístico para cumplir sus propósitos comunicativos. El contexto está vinculado a roles y dinámicas sociales que caracterizan el tipo de participación en una conversación. Hay un contexto extrasituacional compuesto por dos elementos, los propósitos y las cualidades de los participantes. En este caso es del tipo propositivo, ya que los interlocutores se reúnen en un juicio para así llevar a cabo un interrogatorio. Como se puede evidenciar en el video, las cualidades de los participantes predisponen una forma de actuación que moviliza una interpretación del propio rol como interlocutor que sea coherente a los demás elementos del cuadro comunicativo. Como podemos evidenciar en el video, el abogado al tener un poder y una emocionalidad social fuerte genera cierta predisposición sobre la víctima, la cual se siente acorralada y responde de manera poco acertada para defender su posición. El rol de los interlocutores, emisor y receptor, en este caso, abogado y víctima respectivamente, son construcciones dinámicas que no cesan de modificarse en el desarrollo de la interacción, más sin embargo tienen cierta normatividad al presentarse en un interrogatorio de un juicio. Es decir, los rasgos del contexto socioespacial condicionan la estabilidad y cambio de estos roles en el tiempo. Asimismo, en el proceso de participación se configuran tipos de receptores, que pueden ser directos o indirectos. El receptor directo, en este caso, sería la víctima, la que se le realizan las preguntas. El receptor indirecto sería el juez presente, los testigos, las personas en el recinto y el abogado de la contraparte. En tal sentido, posee una estructura comunicativa donde los roles interaccionales, abogado y víctima, preexisten a los interlocutores. Entonces, comunicarse satisfactoriamente en el juzgado es actuar de modo pertinente al propósito que sostienen los respectivos roles e identidades. La actuación pertinente es un acuerdo tácito y explícito que se confirma cotidianamente entre los interlocutores. En tercero y último lugar, el lenguaje probatorio que se enfoca en el análisis lingüístico de las pruebas en casos penales y civiles. Aquí partiré de varios casos que fueron resueltos gracias a la lingüística forense y la manera del uso de las nuevas tecnologías hace más clara la distinción del individuo por medio de la metodología de la lingüística aplicada en materia tecnológica. Según el profesor Constantino Martínez Fabián, en la lingüística forense llegamos a la conclusión de que los seres humanos, así como tienen una huella dactilar que cumple una función especial, que es la de identificarlos, lo mismo pasa con la forma de hablar del individuo, es distintiva de cada uno. Como planteé al inicio, últimamente en los juzgados ha habido una gran demanda de un peritaje lingüístico. Para poder resolver quién es el acusado, se realizan los perfiles lingüísticos de las pruebas y los perfiles lingüísticos de los acusados. Cabe aclarar aquí que el perfil lingüístico es el conjunto de rasgos particulares en el uso del lenguaje que permite identificar a un individuo y este se obtiene a partir del estudio de elementos inconscientes en el uso del lenguaje.
Los lingüistas forenses comparan los escritos con las bases de datos de textos disponibles en busca de hábitos lingüísticos similares. Esto incluye la identificación del vocabulario, jergas, profesionales, regionalismos e incluso las puntuaciones, sin menospreciar ningún detalle del formato del documento y el soporte físico en el que se encuentra. Si la comunicación es oral, por ejemplo, en una grabación, hay que tener en cuenta además el ritmo, la fonética, las pausas, la entonación o la separación entre palabras y letras. Por ejemplo, si a usted se le pide que proporcione 3 oraciones literales que le hayan dicho su padre en la mañana, seguramente no tendrá ningún problema en mencionar las temáticas que trataron, mas sin embargo, no podrá enunciar las oraciones al pie de la letra. Esto nos indica que los seres humanos tendemos a usar de manera inconsciente las estructuras del lenguaje. Así, se ha observado que cada persona coordina y subordina oraciones de manera particular. Cada quien tiene tendencias únicas a formar frases, a hacer elecciones de nombres, verbos y adjetivos. En pocas palabras, cada quien hace elecciones léxicas específicas. Un ejemplo de lingüística forense fue en un caso donde se sospechaba que el abogado demandante había escrito también la documentación que correspondía escribir al juez. Se pidió analizar los documentos. Se obtuvo el perfil lingüístico de los documentos que sin duda pertenecían al abogado, es decir, documentos indubitados del abogado, y también se obtuvo el perfil lingüístico del juez a partir de los escritos que había realizado en casos diferentes, documentos indubitados del juez. Luego, se compararon ambos perfiles con el obtenido en los documentos del caso sobre los que se dudaba que habían sido escritos por el juez, documentos duditativos del juez, y la comparación demostró que el perfil de dichos documentos, en especial el documento del laudo arbitral que se declaraba ganador del caso de varios millones de dólares, el abogado demandante, coincidía con el perfil del abogado mismo. Así, la autoría del texto denominado laudo arbitral no podría atribuirse al juez y quedó evidenciado el contubernio existente entre abogado demandante y juez. Esta es una manera en que la lingüística contribuye al esclarecimiento de casos que antes no podían develarse de esta forma. En 2002, el fiscal echó por tierra la coartada de Stuart Campbell en el asesinato de una sobrina, Danielle Jones, en Essex, Inglaterra. Los peritos demostraron que él fue el asesino y no la víctima, como habían hecho creer. La clave del crimen estaba en unos mensajes que el tío envió desde el teléfono móvil de Danielle. Los análisis del texto revelaron sin lugar a dudas que el estilo era propio del sospechoso, quien jamás imaginó que un centenar de caracteres pudieran meterle entre rejas. Probablemente Campbell también ignoraba que la estructura y el contenido de las frases que usamos de forma cotidiana en las conversaciones son casi únicos, o que la puntuación y la gramática de un mensaje anónimo pueden ser suficientes para averiguar la edad, el sexo y la ubicación geográfica de su autor. Pero lo cierto es que los lingüistas forenses manejan a diario estas diferencias en el uso de las palabras que a lo largo de la última década han permitido identificar inequívocamente a terroristas y criminales de todo tipo. Es un hecho que existe un modo distintivo en el que cada individuo codifica y descodifica el lenguaje y se expresa con sus propias marcas lingüísticas, y que no hay dos personas que utilicen el lenguaje exactamente del mismo modo. Otro ejemplo claro de lingüística aplicada es en el caso de Una Bomber, en el cual el sospechoso escribió un manuscrito de más de 100 páginas amenazando con volar un avión si no se publicaba en la prensa. Las autoridades respondieron a su petición con la esperanza de que el texto les llevara hasta algún sospechoso. En 1996 apresaron a Ted, alertados por su hermano tras leer el manuscrito. El FBI registró su casa en busca de todo tipo de textos y cartas. La comparación de estos documentos con el dossier amenazador confirmó que eran obra de la misma persona, una prueba tan sólida que permitió condenarlo. Lo que es más curioso, Foster llegó a sacar conclusiones tan insólitas como que las revistas favoritas de sospechoso eran Scientific American y The Saturday Review, que estaban influenciados por los escritos del polaco Joseph Conrad, o que se identificaban a sí mismo como un objeto